Hola. Hoy vamos a meternos en harina con El Código del Dinero. Conquista tu libertad financiera. El libro de Raymond Samson. Tenemos aquí un buen montón de notas, de ideas clave del propio libro, y el objetivo, pues, es intentar sacar el jugo a lo que propone Samson para entender esto de la libertad financiera hoy en día. Veremos cómo cuestiona muchas creencias bastante arraigadas sobre el dinero, el trabajo, la riqueza en general. ¿Empezamos a desgranarlo? Sí, perfecto. Y yo creo que un punto de partida clave que él remarca muchísimo es la mentalidad. Es que insiste en que es la base. Observa algo muy común, ¿no? Que mucha gente quiere mejorar su situación económica, pero sin cambiar primero sus creencias sobre el dinero. Lanza una pregunta muy directa, en plan, ¿lo que yo creo sobre el dinero me ayuda a conseguir lo que quiero o más bien me frena? Lo resume de forma muy gráfica, dice, pensamientos pobres, comportamientos pobres, resultados pobres. Y al revés, claro, pensamientos ricos, comportamientos ricos, resultados ricos. O sea, causa y efecto puro, ¿no? Suena lógico. Y ataca una frase que se oye un montón. El dinero no es importante. Y plantea un contraste interesante ahí. Dice, a ver, si alguien que va justo de dinero dice eso, quizá, sin darse cuenta, está como alejándolo, al no valorarlo. Mientras que si alguien lo ve como una herramienta importante, pues intenta resolver esa parte para poder dedicarse a vivir, a otras cosas. Incluso cita a Dostoyevsky, ¿no? Sí, sí, la de el dinero es libertad acuñada, exacto. Y ojo, aclara algo importante, no dice que el dinero dé la felicidad así directamente, pero sí que la falta de dinero tampoco ayuda, claro. Lo ve como una herramienta para comprar opciones, para tener libertad y, sobre todo, para decidir qué hacer con nuestro tiempo, que eso sí que es limitado. Se acaba la era industrial, entramos en la de la información, y que las reglas de antes pues ya no valen. ¿Y eso qué implica en la práctica, según Samso? Pues implica un cambio total de paradigma, vamos. Sostiene que el concepto de empleo, tal como lo entendíamos en el siglo XX, con esa seguridad, esa permanencia, eso está, digamos, obsoleto. Señala que depender de una nómina, que era lo normal, ahora es muy precario. El futuro laboral en Occidente, dice, será muy distinto. Más flexible, sí, pero también más eventual, ¿eh? Con trabajos de menos valor, peor pagados. Él usa el término McJobs, ¿sabes? Sí, McJobs. Es duro el término. Un poco desalentador, ¿no? Sí, bastante gráfico. Y en este escenario, la materia prima ya no es la fuerza o la obediencia, sino el talento, la innovación, el conocimiento. Eso es lo que cuenta. Y conecta esto con la globalización. Dice que no es una crisis pasajera, sino un cambio estructural. ¿Cómo se relacionan? Pues se relacionan porque la globalización, sobre todo al entrar economías como China, con tantísima gente en el mercado global, pues dispara la competencia a todos los niveles. Brutalmente. Y eso lleva a la deslocalización, al famoso offshoring, que ya no afecta solo a la industria, al cuello azul, sino también a oficinas, a técnicos, al cuello blanco. Su aviso es serio. Pensar que esto es una crisis, que pasará y volveremos a lo de antes. Es un error. Hay que adaptarse a esta nueva realidad global. Y, encima, la falta de cultura financiera general nos hace más vulnerables. Vale, el diagnóstico es claro, contundente. Pero entonces, ¿qué propone él para adaptarse? Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Exacto. Su propuesta es buscar activamente otra vía. Dice que hay que enfocarse en trabajos creativos, que aporten significado, que requieran talento de verdad, innovación y un punto clave, que no sean fáciles de reemplazar, ni por máquinas, ni por algoritmos, ni por mano de obra más barata en otro sitio. Habla de buscar un trabajo no intercambiable. Valora mucho también la proximidad real al cliente, el trato personal. La estrategia, insiste, es especializarse a tope, ofrecer algo que no se pueda digitalizar fácilmente y enviarlo, huir de lo repetitivo. Entiendo. Ser único o casi. Y frente a la palabra crisis que asusta tanto, él parece darle la vuelta. Cita a Einstein, ¿no? Algo así como que es una bendición porque trae progreso. Justo. Que la creatividad nace de la dificultad. Critica mucho la actitud de víctima, la de culpar a la crisis de todo. Afirma que la verdadera crisis, muchas veces, es individual, de incompetencia, de pereza para buscar soluciones, para adaptarse, y cita a Paul Romer. Una crisis es algo demasiado valioso como para desperdiciarlo.
Es una llamada a la responsabilidad, entonces. Totalmente. A ver las dificultades como una oportunidad para cambiar, para mejorar. Tiene sentido. Otro punto donde es muy crítico, y esto me llamó la atención, es con la educación tradicional en temas de dinero. Menciona una lista de gente famosísima y exitosa que dejó los estudios. Sí, sí, sí. Es una lista, bueno, provocadora. Branson, Edison, Agatha Christie, Mozart, Steve Jobs, Bill Gates, Amancio Ortega, un montón. Su argumento no es que estudiar no sirva, ojo, sino que el sistema educativo actual no te prepara para el mundo financiero real, no enseña inteligencia financiera, ni tampoco emocional, que él considera crucial. Se centra mucho en la aptitud, en lo que sabes, en lo técnico, pero deja de lado la actitud. Quién eres, cómo gestionas tus emociones, tus miedos, tu resiliencia. Y para Samsó eso es lo que marca la diferencia. Vale, si la educación formal falla ahí, ¿qué es exactamente para él la inteligencia financiera? ¿Cómo la define? Pues la define como la capacidad de hacer distinciones clave, muy precisas, en el mundo del dinero, claro. Por ejemplo, entender de verdad la diferencia entre un activo, algo que mete dinero en tu bolsillo, y un pasivo, algo que lo saca. Ajá. O distinguir bien una ganancia de capital de una renta periódica. O captar qué implica ser empleado frente a ser dueño de un negocio. También incluye entender conceptos como el interés compuesto, cómo el dinero puede crecer solo, y la inflación compuesta, cómo pierde valor. Y lanza una idea potente. Si no ganas lo que quieres, es porque hay algo sobre el dinero que aún no sabes, que no entiendes bien. Y recalca que los problemas de dinero no se arreglan solo con más dinero, se arreglan con creatividad y con inteligencia financiera. Esa distinción activo-pasivo parece fundamental en su esquema. Y choca frontalmente con la idea tan común de que tu casa es tu mayor activo, ¿no? Supongo que lo conecta con la diferencia entre tener un empleo y crear activos. Desglosamos eso un poco. Sí, por supuesto. Es un pilar central del libro. Un empleo, como él lo ve, es básicamente cambiar tu tiempo, que es limitado, por dinero. Tiene varias pegas, según él. No eres dueño de tu puesto, no lo puedes vender y lo más importante, si dejas de trabajar, te despiden, te vas, te jubilas, el ingreso se corta. Cero. Claro. En cambio, un activo, y piensa sobre todo en negocios propios, pero también inversiones que den rentas como alquileres, royalties, etc., pues puede generar ingresos sin que tú estés ahí metiendo horas todo el rato. Puede trabajar para ti, incluso mientras duermes. Eres el dueño, lo puedes vender si quieres. Su conclusión es clara. Depender solo del empleo es ponerte un techo. Así es casi imposible alcanzar la libertad financiera. Es una visión que te obliga a replantearte mucho las cosas, desde luego. Y aquí es donde entran los famosos ingresos pasivos, que él los describe casi como la novena maravilla del mundo, dice. Sí, usa esa expresión, sí. Para enfatizar lo importantes que son. Son ingresos que te llegan de forma recurrente, una vez que has montado el sistema o el activo que los genera, y que requieren poco o ningún tiempo tuyo activo para mantenerlos. Que no dependen de fichar cada día, vamos. Exacto. Y da muchos ejemplos. Alquileres de inmuebles, derechos de autor, de libros, música, patentes, ingresos de marketing multinivel, si está bien hecho, licencias de software, comisiones recurrentes de seguros o suscripciones, programas de afiliados online, dividendos de acciones, rentas de franquicias. Su consejo es directo. Colecciona fuentes de ingresos pasivos, no cosas que pierden valor. Suena muy bien, claro. Pero crear esos sistemas pues requerirá un esfuerzo al principio, imagino. Y menciona otro concepto importante, el apalancamiento. ¿Qué quiere decir con eso? Apalancamiento, básicamente, es hacer más con menos esfuerzo propio. Es usar recursos de otros como palancas para multiplicar tu capacidad. Samsó identifica varias palancas. Por ejemplo, el tiempo de otros, saber delegar bien. Ujú. El dinero de otros, usar deuda buena para invertir, no para gastar. El talento de otros, colaborar, subcontratar, la tecnología, por supuesto, Internet, el conocimiento específico, los socios, y dice que la palanca más potente de todas es tu propia mente, enfocada, creativa,
resolutiva. La diferencia entre ricos y pobres, según él, no es solo el dinero, sino su habilidad para usar estas palancas. Vale, tenemos la mentalidad, el contexto, los conceptos. El libro da también pasos prácticos, ¿no? Acciones concretas para empezar a desarrollar esa inteligencia financiera. Sí, propone una lista de 12 acciones o hábitos. Algunos ejemplos, pues revisar tus creencias sobre el dinero, cuestionar las que te limitan, aplicar la regla de pagarte a ti primero, ahorrar o invertir un porcentaje antes de gastar en nada más. Eso cuesta, ¿eh? Ya, pero es clave. También no endeudarse con alegría, sobre todo para consumo. Resolver problemas con ingenio, no solo buscando más ingresos. Pensar en grande. Y recomienda buscar un mentor o coach financiero. Y recuerdo que era muy crítico con la compra de la vivienda habitual con hipoteca, que es como la inversión por excelencia para mucha gente. ¿Por qué esa visión tan contraria? Sí, es uno de los puntos que más choca, la verdad. Argumenta con mucha lógica, eso sí, que la vivienda habitual hipotecada no es un activo, sino un pasivo. Su razonamiento es simple. ¿Te mete dinero en el bolsillo cada mes o te lo saca? Pues te lo saca. La hipoteca, los impuestos, seguros, mantenimiento. Es un pasivo de manual, según su definición. Claro. Y además, alerta del coste real a largo plazo por los intereses, que fácilmente pueden duplicar o triplicar el precio que pagaste. Su alternativa, que sé que suena radical, es: primero, crea un activo de verdad, un negocio o inversiones que den flujo de caja. Mientras, vive de alquilar, controlando gastos, y solo cuando ese activo genere suficiente para comprar la casa al contado o casi, entonces hazlo. Su lema es: primero los flujos, luego los lujos. Entendido. Una lógica financiera pura, aunque vaya contra la corriente cultural. Vale, entonces, después de todo esto, ¿cuál es el código del dinero? El que da título al libro. ¿Cómo lo resume? Y sigue: que desarrolle tus talentos personales, que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas, que te apasione y que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitado. Denso. Desglosémoslo un poco. Tu propio sistema. Autonomía, sí, no depender de otros. Múltiples ingresos. Diversificación, seguridad. Variables. Porque dice que los fijos te limitan y pierden valor con la inflación. Pasivos, para liberar tu tiempo. Y luego añade lo de los talentos, la pasión y el servicio masivo. Exacto. Que esté alineado contigo, que te guste, pero enfocado en ayudar a mucha gente. Ese énfasis en servir es interesante. Parece que el foco no debe ser el dinero en sí mismo. Para nada. Es una idea que repite una y otra vez. Olvida el dinero, céntrate en servir. Su teoría es que si aportas un valor enorme a mucha gente, el dinero llega solo como consecuencia natural. Por eso insiste tanto en desarrollar habilidades clave para esto: vender ideas, productos a ti mismo, comunicar bien, perder el miedo a hablar en público y aprender siempre a ser autodidacta. Suena lógico. Pero claro, mucha gente se frena antes de empezar. Los miedos, las excusas. Soy muy mayor, no tengo dinero, es muy arriesgado, tengo hijos, hipoteca. ¿Qué dice de esto? Pues las desmonta una por una. Dice que son básicamente miedo disfrazado. Miedo al fracaso, a la incertidumbre, al qué dirán. Insiste en que se puede empezar con muy poco. Piensa en grande, empieza en pequeño. Cita a Goethe: no sueñes sueños pequeños porque no tienen el poder de mover los corazones. Y recalca dos cosas para que funcione: tener un producto o servicio muy bueno, diferente, un superproducto, y crear un sistema que funcione sin que tú tengas que estar ahí todo el día, haciéndolo todo. La clave es el sistema, entonces. Fundamental, que el negocio pueda crecer sin depender de ti constantemente. Y claro, hoy en día no podía faltar la parte de marketing internet. Efectivamente, le da bastante importancia. Habla de crear tu marca personal, Yo SL, dice él, de tener clara tu propuesta única de venta, que te hace diferente, y de usar Internet, claro, como la gran palanca para llegar a todo el mundo con bajo coste. Marketing de guerrilla, blogs, redes sociales, testimonios de clientes. Muy bien. Creo que hemos tocado los puntos clave. Si tuviéramos que resumir la esencia de El código del dinero, ¿cuáles serían las ideas principales? Parece un cambio de chip bastante profundo, ¿no? Sin duda. Yo diría: 1. La mentalidad lo es todo. Tus creencias marcan tus resultados. 2. El empleo tradicional como única fuente ya no funciona igual.
3. La urgencia de aprender sobre dinero por tu cuenta, porque no nos lo enseñan. 4. La diferencia crítica entre activos, te dan dinero, y pasivos, te lo quitan. Y 5. El poder de los ingresos pasivos y del apalancamiento bien usado. Y quizás como idea que une todo, esa llamada a tomar las riendas, ¿no? A construir tu propio sistema, basado en tus talentos, sí, que te guste, pero orientado a servir a mucha gente. Deja claro que la responsabilidad financiera es tuya. Ese es el mensaje de fondo, sí, el empoderamiento. Y eso requiere no solo inteligencia financiera para los números, sino también inteligencia emocional para gestionar los miedos y las dudas. Para terminar, una reflexión que deja el libro y queda que pensar, sugiere que somos una generación bisagra, entre dos mundos económicos con reglas distintas, y que el peligro es seguir jugando la partida de hoy con las reglas de ayer. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos entendiendo las nuevas reglas o seguimos aferrados a un manual obsoleto mientras todo cambia a nuestro alrededor? Una pregunta potente, sí señor. Para cerrar esta exploración, muchas gracias por desgranar todo esto con tanta claridad. Ha sido muy útil. Un placer compartir estas ideas. Ahora queda la reflexión personal y ver qué se puede llevar uno a la práctica, claro.